Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando este programa. Os voy a matar, que lo sepáis. Yo diciendo, callaos que entra el sonido y tú vosotros ahí. Empezamos bien. Sí. De hecho, creo que os insulto en directo, o sea que estupendamente. Bueno, hoy tenemos un programa, como podéis ver, con nuestro queridísimo vecino de arriba, nunca mejor dicho. Aquí arriba lo tengo. Y el vecino que está un poquito más lejos, pero también está aquí arriba. ¿Qué tal, tío Gamji? ¿Qué tal, Ringo? Bienvenidos. Muy buenas. Muchas gracias. Bien hallados. Ya hacía tiempo que no grabábamos y ya había mono. Es que, claro, problemas... La salud es lo primero. Sí, eso es lo primero. Como podéis ver, pues tengo la voz de hombre, con lo cual lo vais a agradecer a partir de ahora. Por fin. Pero me va a durar poco, porque espero que los viruses y todos los males se me vayan dentro de poco. Luego volverás al tono castrati, ¿no? Habitual. Exacto, a ese falsete de Bee Gees. Efectivamente, ese que os gusta tanto y que tanto os pone. Buenos días, buenas tardes. Más o menos ahí. No me hagáis reír, cabrones. Ay. A ver, venga, Ringo, me estás diciendo que tenemos para hoy, que no puedo yo. Venga. Exacto. A ver, habíamos dicho de empezar por el de Silent Slot, ¿verdad? No, pero ¿de qué vamos a hablar hoy en general? Claro. Bueno, pues como sigue siendo habitual casi todo, como tú pones unos titulares tan magníficos, tío, que si no sé qué, el mal en la literatura y tal, dices, joder, ¿y ahora qué saco yo aquí para hablar del mal en la literatura? Porque me desmontas, que sepas que, menos mal que los programas son improvisados, que si me llevo a hacer un guión como Pepe o como Víctor, te mato, tío, porque luego cuadrar el contenido muchas veces con el título que pones es jodido. Entonces, claro, la peña lo va a ver. Termina. Creatividad al poder. Claro, digo, la peña lo va a ver y no va a tener que ver una cosa con la otra y van a decir, ¿esto de qué va? Entonces, pues, claro, creas ahí un poco un hándicap, ¿no? ¿Cómo se dice? Un challenge. Exacto. Mira, vamos a saludar a Quique-san, que está por aquí Muy buenas. directo. Buenas y diabólicas noches, Quique, ¿qué tal? Ya voy a darte la réplica, que lo sepas. Venga, sí. Me la imagino que paso de todo, que no mando los libros, las fotos. No, que tú me dijiste, vamos a hablar de este libro y de este. Yo hice una portada claro. de Sam Slot, de Fausto, y un nombre maravilloso para las dos. Ahí. Fausto, el problema es el nombre que le... Sam Slot, tal, no sé qué. Y de repente empiezas a meterme más libros el día siguiente. Digo, hostia, esto ya no Claro, tío. Hombre, el día siguiente con más libros. Claro. Luego me querías meter película. Digo, para. Claro. Entonces, claro, ¿cómo iba a llamarlo? Pues si vamos a hablar de Sam Slot, pasando por la Biblia satánica, Crowley, y acabamos en un libro maligno, como el de Mi lucha, pues tendría que inventar un título como Dios manda. No, si el título lo inventaste, el título ya lo tenías, tío, que pusiste no sé qué, la maldad y tal. Bueno, igual luego lo has desarrollado un poquito mejor, pero no, que está de puta madre, sí, es muy evocador y todo. Estos libros contienen el mal y algunos cambiaron la historia. Pues entonces no estamos mintiendo. Sí. No. Se ajusta. Exacto. El acento para darle miedo a tío Gamji. ¿Dónde está el acento que falta? Bueno, vamos a ver, chicos, vamos, como hemos dicho, como bien adelantado, efectivamente, nuestro queridísimo vecino de arriba, porque no solo es mi vecino, ya es el vecino de todos vosotros, de todos los oyentes de Fan Kingdom. Muy querido, me cuesta que es muy querido porque me llega feedback y es muy querido. Eso es porque lo te conocen en persona. Sí. Nada, muchas gracias a todos los que os gustan los programas, porque, bueno, no sé. No le gustan los programas, les gustas tú. Yo ahí ya no me meto. Vale. Bueno. Nada. Vamos a hablar de libros, efectivamente, unos libros que hemos decidido comentar que contienen el mal de alguna manera, en alguna traza, en algún momento, y que algunos de ellos, desgraciadamente, hicieron cambiar la historia y que, vamos a ver, poco a poco, algunos cuentan la historia, otros daban
decir lo que teníamos que hacer y bueno, pues afectó mucho en cierta época de la humanidad y de la historia reciente, hace medio siglo. Miguel Ángel, el micrófono, ese maravilloso micrófono, mira a ver dónde... Es que te hemos perdido Sí, un poquito. momento. ¿Sí? No es que se cortara el sonido, es que como que se oía muy bajito. Pues está bien ahora, ¿eh? Está bien. Sí, ahora sí. No, lo que fallaba era mi voz, no os equivoquéis. Bueno. Que me quedo sin voz, creo. Pero bueno, si veis que vuelvo a pasármelo, me lo decís. Vale. Vale, pues empecemos por el libro que habías comentado, Ringo, el primero con el que íbamos a empezar. Sí, correcto. Aquí está, el de Silent Slot. Pues este libro, para empezar, simplemente lo traemos hoy, que aunque es muy conocido y el autor también, pero la importancia que tiene simplemente es que es una edición 50 aniversario este año. Esta portada es del 50 aniversario. Exactamente, esta es la última edición que ha sacado Plaza y Janés este año. De hecho, hace nada, hace un par de semanas escasas. Y bueno, es una edición que conmemora el 50 aniversario de la edición del libro, que por cierto, claro, evidentemente es del año 75, editado en Estados Unidos por la editorial Doubleday. Y bueno, pues lo particular de esta edición, hay bastante controversia desde que ha salido el libro, porque hay mucha gente y muchos fans han criticado que no lleve ningún contenido extra el libro, que no lleve anotaciones, que vaya simplemente pelado la edición, y como existen decenas de ediciones. Pero hay que entender que es una edición que se ha hecho simplemente conmemorando ese 50 aniversario y respetando la portada original y de esa edición. Entonces, para ediciones que tengan otro contenido, pues ya hay otras, como por ejemplo la Ilustrada de 2007, creo que recuerdo, de 2007 de Plaza y Janés también. Esa edición sí que lleva más contenido extra, lleva unos borradores, lleva los nombres diferentes que tenían los personajes, incluso algunos de ellos al principio, que luego quien los cambió. Entonces, pues bueno, ahí esa edición está ilustrada también, entonces pues lleva más contenido extra, pero de esta lo que se ha tratado es de hacer una edición simplemente que el que quisiera tener una edición del Silent Slot de Stephen King en tapa dura con cubiertas, de la que dices, pues mira, para toda la vida, se queda en la estantería ya para toda la vida y es una edición de calidad. En relación precio, pues por 25 euros que cuesta, pues está muy correcta, muy decente. No hay que olvidar que este libro se publicó en el 75, llegó a España por una editorial que se llamaba Pomaire, y se publicó, ojo, no con el título del misterio de Silent Slot, sino como La hora del vampiro. Aquí llegó a España como con el título de La hora del vampiro en el 75. Claro. En inglés incluso el título original no iba a ser tampoco Silent Slot, lo que pasa es que los editores, el título que tenía King para el libro era Second Coming. Lo que pasa es que al final los editores decidieron darle querían llamarlo Jerusalem Slot. Lo que pasa es que como tenía tintes muy cristianos y eso, al final se ve que lo abreviaron y lo dejaron en Salem Slot. Como la historia es bastante... Y Segunda Avenida también era demasiado religioso, igual hubiera ofendido a los católicos, a los cristianos. Exacto. Entonces, pues aquí la primera edición en el 75 por Pomaire se tituló La hora del vampiro. Luego en el 76 el Círculo de Lectores lo publicó también en tapa dura. No, esa no. Esa pero no a mí esta me gusta. Ah, sí, claro, esta vendría después, esta es de 2010. En el 76, Círculo de Lectores también la publicó en tapa dura con el título también de La hora del vampiro, en un volumen que no llevaba cubierta, creo que era todo gris, y la foto que tenía era así bastante feilla, que era como una carretera con la señal del pueblo que ponía Silent Slot y unas gotas de sangre y eso. No, me hubiera estado bien hecho de otra manera, pero quedó un poco cutre. Luego ya metidos en los 80, acordaros que sacaron, Plaza y Janés lo volvió a editar en los Jet, la edición de bolsillo de los Jet de Plaza y Janés, estos que eran de color negro. Ahí sacaron un montón, claro, ahí sacaron una saga que era la colección de los libros de Stephen King que tenía hasta la fecha. Cementerio de Animales, El Resplandor, Kerry, Christine.
y estaba también el de Silent Slot. Al poquito también, con el auge de la serie, cuando estrenaron la serie en la tele, ¿os acordáis? Sí. Place Janés publicó también en Rústica, en tapa blanda, pero con la foto de la cara del Nosferatu en grande, y ponía anunciado en TV, que fue cuando sacaron la serie. Como para no acordarse de la serie. Exacto. Con lo pequeños que éramos. Yo la veía de Strangis, ahí nos acostaban. Wow. Mis padres se ponían a verla y yo me ponía ahí, levantaba. La escena del vampiro niño levitando fuera de la ventana y el ruidito que hacía en el cristal, eso quedará para los anales, las crónicas de la televisión. Esa es mítica. Yo me acuerdo a mí tampoco me dejaban verla, y yo me acuerdo me tiraba claro, Miguel Ángel, la habitación que tiene él de donde tiene las cosas la de meter trastos y eso, que tiene ahí con la figurita y eso, era mi habitación de arriba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Has llamado trastos a mis figuritas? Bueno, no, de los otros trastos. y la habitación donde Miguel tiene la de matrimonio era la salita de estar de mis padres. Entonces, mis padres veían la tele ahí en la salita. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cogía, hacía cuerpo a tierra en la habitación mía y sacaba medio cuerpo al pasillo. Y desde ahí veía la serie. Así tiraba, tumbado en el suelo, veía la serie. Caray, tú. Algo parecido hacía yo, sí. Pero en casa de mis padres, sí. Pues eso, en los 80 sacaron la Place Janés con la cara del vampiro en tapa blanda. Al mismo tiempo, pues, sacaron también, creo que eso era ya, hablamos, creo que el 92, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, pero bueno. Sacaron también la edición en tapa dura, que era muy chula, que tenía la cara estaba la figura del Nosferatu detrás de la casa Marsden con un paisaje, y estaba súper chula. ¿Cómo has dicho que se llama? Marsden. Vale. Marsden. Luego, con el resto con el pasar de los años, han ido sacando un montón de ediciones de colecciones, ya con la popularidad de Stephen King en la época. Colección de Stephen King, de Grijalbo, colección de no sé qué, han ido sacando un montón de volúmenes. Y en el 2000, hasta que, como comento, en 2007 sacaron la de Ilustrada, la de Place Janés Ilustrada, y esta que ha puesto Miguel Ángel, que es esta, la de Círculo de Lectores, que está muy chula la portada. Esta es de 2010, ya tiene unos añitos. Ponla y muévela para que se vea que brillan ahí los títulos. Ah, vale, sí. Sí que se aprecia en la foto. Más arriba. Ahí, eso es. Sí, vale, sí. Pues esta es de 2010, que debió de ser, pues bueno, un poco antes de que ya Círculo de Lectores pegaran el cerrojazo. Una pena. Una pena porque estas ediciones están muy chulas. Bueno, recordaros que la casa Marsden no existe como tal. Es decir, la localización de la casa sí que existe, pero la casa como tal fue levantada como un decorado más. Qué caña. Sí, lo digo porque mucha gente se pasó años buscando la localización de la casa, y la casa, en realidad, la casa no existe. Encima, no está. Así que, y aquí viene con lo que hablábamos de la maldad y de lo que va la novela. Pues en la casa Master, los antepasados en la novela, Hubby Marsden, en un ataque así como de enajenación mental, mató a su mujer en la casa. Entonces, el escritor, que es el protagonista, que es el personaje que hace David Soul, de Starkey Hatch, ¿os acordáis? El rubio. Sí. No es el de los pecos, ¿eh? Pues cuando llega allí, él tiene recuerdos de que esa casa le da mal rollo, le genera, porque ahí en la casa había pasado un hecho muy truculento, que es lo que un poco propicia que el señor Staker traiga lo utilice como guarida del Nosferatu, del señor Barlow. Porque la casa ya estaba como con ese ambiente, voy a decir, como impío, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ya habían pasado hechos truculentos, y es lo que hace que vayan a la casa. ¿Ese nombre Barlow del Nosferatu tiene alguna relación con el Nosferatu? Pues me suena al nombre también que salía en la novela, o me suena mucho con la película. Sí, claro, Barlow. Sí, es que los personajes, claro, es el nombre del personaje que le llaman. Ten en cuenta que No, pero quiero decir, con el Nosferatu antiguo, con la película blanco y negro. No, el director era Moore. No digo el director. Barlow no tiene. Barlow no tiene que nada yo sepa. No.
En principio, no, que yo sepa, no. Y nada, hay que tener en cuenta que el anticuario que llega al pueblo, que es el personaje que interpreta Charles Mason, el socio de él, el socio de él es él siempre habla del señor Barlow. Cuando venga el señor Barlow, sí. Y el señor Barlow es claro, evidentemente, nunca aparece hasta que aparece ya como el Nosferatu en la casa. Ya. Que eso, se cumplen 50 años, entonces debe ser una de las... no la primera, porque la primera que tuvo éxito de King fue Carrie, pero de una de las primeras... Es la segunda novela de King, la segunda. Sí, yo no lo sabía, pero digo, tiene que ser muy temprana. Vale. Pues no, el tío desde el principio en la cresta de la ola. Sí, hombre, total. Muy bien. Vamos a hacer un inciso un momentito. Vamos a recordar a nuestros oyentes, por favor, que se hagan miembros. Es muy importante para nosotros el mecenazgo. Nos ayuda mucho. Podéis perfectamente apuntaros tanto en iVoox como en YouTube. Y por supuesto, hipear el vídeo, que es una cosa que está ahora de moda y acabamos de descubrir hace poco. Se ve que nos ayuda bastante. No os voy a molestar más al respecto. Sí, deciros que en algún momento del episodio haremos una pregunta para la gente que está en el chat, estar muy atentos, porque sortearemos una película, ¿no? Esa película, muy bien. El camarero. Quedó desierta el programa anterior, pues a ver si a este programa alguien se la lleva. Claro, a ver si alguien en el directo nos comenta lo que le preguntaremos en algún momento, que, por cierto, ya hemos dicho, y que se la pueda llevar gratis. Muy bien, sigamos con la siguiente película y cogiendo el hilo de Sam Slott, si te parece. ¿O querías decir alguna cosita más? No, bueno, película no. Realmente el libro. El libro, sí. Sí. Bueno, la película, si quieres. Claro, la serie. No. Bueno, si quieres decir algo más de Sam Slott, o ya pasamos. Ya lo hemos comentado. No, las ediciones que hemos comentado un poquillo. Bueno, esta que viene a suplir el papel de las anteriores, una buena edición en tapa dura, que por el precio pues está bien y ya la tienes para los restos. Pues nada, poco más, ya está. Que se lean el libro y que vean la serie. La serie es muy buena también. El libro está genial, pero la serie también está muy bien. Y si investigáis un poco, podréis descubrir nuevas versiones modernas de esta historia. Sí, bueno, la serie, a todo esto, pues la tengo por aquí. ¿Os acordáis de la serie que creo que la sacó Netflix, ¿no? Whitechapel. ¿Es posible? Whitechapel, sí, claro. Sí, correcto. Es lo que va antes, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Sí. Es lo que va antes de Sam Slott. La serie es esta. Hay que la saco, pues no las iba a sacar, pero la saco porque hay que diferenciarla de la. Se ha hecho un remake. Aparte que hay un remake de la serie que creo que es bastante reciente. Es bastante moderna. Me sonaba, exacto. Claro, yo no la he visto, entonces no puedo juzgarla, pero bueno, a la vista de cómo hacen las cosas últimamente, pues no lo sé. Pero bueno, esta, la antigua, que sepáis que es una auténtica maravilla. ¿Pero qué es, la primera y la segunda parte? No. Son las dos las mismas. Es que tengo dos. Se compone una a Sam Slott y le pone regreso a Sam Slott. Sí, es que tengo las dos ediciones. De hecho, aquí en España se la conoció, la estrenaron en cine y está también editada en DVD con otro título que no tiene nada que ver, que se llama Fantasma 2. Ya ves. Ya me dirás tú. Que por cierto, claro, no tiene nada que ver y aparte es un poco confusa, porque en realidad puede dar error a confundirla con... A ver. Bueno, mientras nuestro vecino está buscando la película, sí. Voy a comentar que, como podéis comprobar, aquí la tecnología la tenemos al día. O sea, aquí tenemos versión directo con lo verdaderamente que tiene detrás, y aquí tenemos una versión un poco más... Sí, el fondo mío es falso y el fondo de Ringo es totalmente verdadero. Sí, estos son pelis. Pues nada, con esta serie, que son películas también, que como podéis ver, se llama Fantasma, que son 4 películas. Y El hombre alto, que si os sonará haberla visto, seguro, en los 80. Pues mucho miedo también la primera esa. No confundirla con esta, que está también genial,
pero no tiene nada que ver con el libro. Pero aquí la estrenaron, ya os digo, con el título de Fantasma 2. Ya les vale. Pero bueno. Muy bien. Pues a colación de que hemos hablado de las casas y de las casas malditas, embrujadas y todo esto, pues vamos a hablar del siguiente libro, que es un libro de casas malditas, ¿no? Sí, bueno, y vamos a hablar del de vampirismo, pero si te parece. Ah, pues el de vampirismo. Vale, el de Eta Hoffman, aquí está. Ahora pondrá Miguel Ángel la portada. Bueno, en este caso. Sí. Este en este caso es del autor Eta Hoffman, Vampirismo, que es una antología o una recopilación de relatos del autor, que se llama Ernest Theodor August Hoffman. Siempre lo he querido saber. Digo, tengo que mirarlo. Sí. No es ninguna mujer, como algunas veces me han dicho, Eta Hoffman, la autora, qué buena autora, como Jane Austen. Digo, ya, sí. Es E-T-A. Claro, es Ernest Theodor August Hoffman. Bueno, pues como digo, esto es un compendio que van como, creo que unos 10 relatos, una cosa así, del autor, en el que precisamente no está uno también de las obras más importantes de él, que es Los elixires del diablo, pero sin embargo sí que está esta que nos ocupa de vampirismo, y luego también está otra muy importante de él, que es el hombre de arena. Creo que está por aquí, a ver. O me lo he inventado yo. Un abrazo mortal. Vale, pues no está. Me he equivocado yo. Perdonad. ¿De qué editorial es esta edición? Esto es... Creo que son de estas de RBA. Pone de Classic Collection, pero yo creo que estos los editaba RBA. Mira, te comento. Mira, verás cómo son. Son en tapa dura. Es un formato un poquito más grande que... Sí, lo estamos viendo en el normal. Sí. Y luego el lomo lo lleva también decorado, en este caso con un Nosferatu. Muy chulo. ¿Vale? Está muy chulo. Luego dentro lleva ilustraciones también. Están muy bien las ediciones para lo que cuestan, que eran en kiosco creo que costaban 9 o 10 o 12 euros, una cosa así. Pero bueno, de segunda mano se pueden conseguir algunos, no todos, se pueden conseguir bastante baratos. Yo os recomiendo 8 euros. Os recomiendo los consejos del vecino porque me está ayudando mucho a conseguir muchos de los libros de la colección Valdemar Gótica gracias a la segunda mano. Y la verdad que sí. A veces me pasa a los links, flipo. Vale, me vais a disculpar que estaba mirando el índice de las ilustraciones, pero sí que lleva, exacto, ya decía yo, digo, sí, joder. Aquí los dos relatos más principales es el de vampirismo y el del hombre de arena, que también el autor es muy conocido por él. En algunos volúmenes se suele, más pequeñitos, más delgados, suelen incluir la de vampirismo con el magnetizador. Se ve que en algún momento se puso de moda entre las editoriales y los dos relatos iban juntos en un mismo librito. Iba el de vampirismo y el magnetizador, que también aparece aquí en esta obra. Por aquí nos dice Quique San si lo tienes todo por orden alfabético. ¿Qué va? No, lo suelo... Es imposible, ¿qué va? No, lo tengo como me va. Por temáticas muchas veces pero claro, tengo, por ejemplo, uno o dos estantes que es de cosas de vampiros, de vampirismo, etcétera. Pero es muchas veces imposible tenerlo todo junto porque luego te sale... Tengo los libros, algunos de Stephen King y tal, los de Stephen King todavía no los tengo, no los he bajado todos del trastero, pero no, los tengo pues como me viene. No. Si es una saga de 3 o 4 libros o de los de la Dragonlance, los de fantasía, sí que tengo todo lo de la Dragonlance junto, Añoranzas y Pesares, El ciclo de la puerta del dragón, lo que hemos dicho antes, los de Lewis Cooper, los de Conan, otros. Ahí sí que procuro tener un orden y que vayan todos juntos, pero por lo demás es muy difícil porque hay autores muy diversos hablando de muchos temas. Los de Lovecraft sí que están puestos todos en un sitio. Van todos en 2 o 3 estantes, están todos los de Lovecraft. Vale. Y bueno, el relato de vampirismo es muy curioso porque es el primer relato donde el personaje, vamos a decir, principal vampírico es una mujer. O sea, no es Carmila de Le Fanu, sino el vampirismo de Eta Hoffman. Y simplemente trata de una pareja que el marido, Hipólito,
la mujer enferma y a raíz de una medicación que le dan por la noche, se da cuenta que hace cosas extrañas y es que la mujer se escapa al cementerio a alimentarse de los cadáveres. Entonces, más casi que un vampiro es un necrófago, realmente. Sí. Pero bueno, el título ha pasado por el tinte vampírico y el vampirismo, pero bueno, sería más casi un necrófago que un vampiro, pero bueno, ahí está. Muy bien. ¿Pasamos al siguiente? Sí, perfecto. Vale. Las casas. Ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, pues aquí tenemos un libro que es el de Casas Malditas, que está ahí puesto, escrito por Ángel Gómez Rivero, que ya lo habíamos comentado anteriormente en algún otro podcast. No sé si te acordarás, Miguel Ángel, es el autor que escribió la continuación de Drácula, de la novela de Stoker. Sí, sí. Hacer memoria que hubo una adaptación. ¿Gustó? Tengo entendido que te gustó. Exacto, ¿sí? Hubo una recreación una continuación de la novela de Stoker por su sobrino nieto, junto con el presidente de la Sociedad Transilvana, que se llamaba Drácula el no muerto, horrible. Y bueno, pues mira, hace muy poquito, hace no sé si un año o un par de años, Ángel se decidió a escribir la continuación y bueno, haciendo pues un digno homenaje y una digna continuación de la novela. Y bueno, pues el mismo autor, que es muy aficionado a los temas pues de todo el tema de vampiros, de cine de terror, pues escribió este libro de Casas Malditas, donde hace es un ensayo donde recopila prácticamente todos los casos de Casas Malditas, un poco en introducción también en la literatura, pero mayor y principalmente en el cine. Entonces, pues bueno, es un recorrido enorme. Se mencionan casas famosas aquí poseídas, por ejemplo, pues, en España también, como por ejemplo la Mansión Jurado de Málaga. Hay varios casos que menciona, pero para luego hacer a un modo de introducción y centrarse principalmente en todas las casas malditas famosas que han habido a lo largo de los años y las décadas en el cine, en el séptimo arte. Ya podría ser la mansión Velasco, la casa Marsden de Salem Slot, y la de Amityville y muchas otras más que aparecen. The Haunted Hill, House on the Haunted Hill, etc. Esta que tenemos en la ficción. Sí, correcto. Esta que tenemos en la portada parece la de Psicosis, ¿no? Tiene un aire. Sí, aire, sí, no llega a ser, llega a ser, pero sí, no es, pero se parece. Sí, se parece. Pero la casa Marsden también recuerda un poco, la portada de Salem Slot también recordaba un poco a eso. Sí, yo creo que esta es una mezcla, yo diría de 3 películas, como bien dice Miguel Ángel, la de Psicosis, la de la casa Marsden y, ¿os acordáis la que sacaba la saga esa de Fantasma? Sí. La del hombre alto, pues también parecida por la parte central que tiene así como parecen unas columnas. Sí, y eso. ese tipo de arquitectura es como, no lo sé, neovictoriano o no sé muy bien qué es. Tiene que ser, victoriana debe de ser. Sí, puede ser. Hay algunas casas en Estados Unidos con ese estilo. Sí, es muy popular. Muy bien. Bueno, pues y acorde a este libro, luego pues hemos comentado una de las casas famosas, que fue el caso de Amityville, que hay una saga también de películas de ella, que se hizo muy famosa también en los 80 con James Brolin, creo, el padre de Josh Brolin, de protagonista, que hacía la serie de Hotel también, ¿os acordáis? Aquel señor con la barba. Sí. Pues nada, se sacó este libro a raíz de a raíz de los sucesos que acontecieron, que es Aquí vive el horror, que es la narración del autor, de Jay Hanson, de los sucesos acontecidos en la casa que luego propiciaron la película. Es decir, aquel chico en la familia que se levanta por la noche un día y se mata a toda la familia. En el caso de Amityville. Fue muy conocido en Estados Unidos, bueno, y a raíz de eso pues se hicieron las películas y bueno, pues ha sido un fenómeno, incluso porque la casa se hizo muy mítica por la forma, no sé si os acordáis, a ver si se ve ahí, mira, se ve un poquito. La casa ha sido también un icono de
del cine de terror, porque tiene unos rasgos muy parecidos. De hecho, parece que sea una cara, si os fijáis, los ojos de arriba, parece que sea una cara, y incluso en las películas también juegan en alguna imagen con eso, con el tema de que si está poseída, que si la casa está maldita, y siempre enfocan muchas veces la casa como si fueran los ojos del diablo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la casa creo que está en Estados Unidos en una, no es el pueblo, pero la edición es mítica, creo que el 112 de Ocean Drive. y bueno, es peregrinaje de hecho, los propietarios que han habido en la casa con los años, me consta que han ido remodelando un poco el exterior para que no se parezca y no sea muy reconocible de la cantidad de gente que iba también a la casa en peregrinaje para hacerse fotos con la casa. Qué heavy. Pero es curioso porque Amityville, no sé, pero Amity vendrá de amistad. Y Villa Amistad, pues Villa Amistad, no le pega, ¿eh? No le pega. Pero tiene gancho para que vayas. Sí, publicidad engañosa. Sí. Ahí voy. Muy bien, pues más cositas. A ver qué tenemos ahora. Sí, acá tenemos un clasicazo. Dale, a ver cuál es, que ahora no me acuerdo de qué ibas a sacar, qué orden me habías dicho. Supongo que será este. Ah, no, pero este ya lo hemos sacado. Ah, no, vale, claro. Vale. Sí, perdón. Perdón. Protagonizado por... Sí. Eso, a raíz de las casas encantadas, del salto del demonio y eso, tenemos el Fausto de Goethe, perdón, ahí está. En una edición. Y bueno, tengo otra edición que está mola más. Esa es la que te voy a robar un día de estos. Esta es de 1932, creo. Que ahora ¿Esa es la que tiene las ilustraciones? Sí, esta hay que enseñarla porque es una auténtica maravilla. Espera, a ver si se ve. No, esa es la de Segreyes. Coño, esa no es. Bueno, esta es otra. No pasa nada. Bueno, como podéis ver aquí, un poquito. Esa. La que, sí, esa, la de las fotos en blanco y negro. Las ilustraciones, perdón, las fotos no. Y aquí tiene pues una dedicatoria también, una página con... Caray. Y luego las ilustraciones, que son una auténtica maravilla. Las ilustraciones del libro son maravillosas. Pues bueno, este libro, igual que a mí me encantó. Es una obra que la he leído varias veces y bueno, pues trata un poco de un sabio muy virtuoso que tiene muchísimos conocimientos y se ha dedicado prácticamente toda su vida al conocimiento, incluso él lo confiesa, a cosas alquímicas y cosas que en su momento por la sociedad y el país no estaban bien vistos, pero es un gran sabio y la gente lo tiene en muy buena consideración, pero hay un momento en que empieza a plantearse, cuando ya es viejo, qué ha hecho con toda su vida, que realmente no ha vivido, y se ha dedicado solamente a un estudio que en realidad le hace hasta ya llega un poco también a tener dudas, ¿no? De si existe Dios, de la benevolencia de Dios, porque la gente muere en plagas, muere con enfermedades. La ciencia que él sabe incluso no puede hacer nada, él intenta ayudar a la gente y no puede. Entonces se llega a frustrarse y a perder un poco como la fe. Entonces en ese momento el demonio, con el nombre de Mefistófeles, le tienta con devolverle a la juventud y que se dedique a los placeres pues, de la vida, pues de las mujeres, a cambio de su alma, pues que se dedique a los placeres pues mundanos y terrenales de eso, de pues las mujeres, etcétera. Y pues eso, así al principio no está muy convencido, pero así lo hace. Al final Fausto se rejuvenece, se hace joven, conoce el amor de una señorita y bueno, pues a partir de ahí pues la tragedia, ¿no? Porque muere el hermano de ella por culpa de él y al final pues no voy a contar nada y os lo leéis, pero sí. Pero que está muy bien, se lee, es bastante ameno de leer y nada, es un tema interesante también. Sobre todo la parte en la que Fausto también está
un poco discutiendo con el diablo y haciéndole entender de que lo de Dios y que pierde la fe y dónde está Dios y qué ha pasado y que él reflexiona, ¿no?, sobre el mundo, cómo está el mundo y la sociedad, la gente y todo. Está interesante. Bueno, esto es de principios del 19, finales del 18. Sí, finales del 18. Y no se hace denso de leer. No, hay varias, ahí es donde voy. Hay varias traducciones y varias versiones del libro. Por ejemplo, vamos a ver. Esta que he enseñado y esta Claro. que hemos puesto antes están prácticamente narradas en, pues, como si fuera no una novela, pero no están en verso. Luego tengo una que está en verso y la que ha puesto Miguel Ángel, antes, la de las imágenes en color, que es que no la he encontrado, esta. Le he sacado las fotos, pero ya las tenía, no la he encontrado. Esta es una versión aquí en España que se hizo una edición, no me acuerdo ahora la editorial, también a principios del siglo XX, está muy antigua, que tiene ilustraciones del pintor de Segreyes. Maravillosos. Y están estupendos. Y esta editorial lo que hizo fue, en la traducción, adaptar también el texto a una novela. O sea, no como el teatro que te ponen los personajes, sino que tiene un carácter pues mucho más moderno y más sencilla de leer. Porque los diálogos, sobre todo, pues ves que el personaje va cambiando. Está genial, está muy bien sobre todo también un poco para gente joven o alguien que no quiera leerse algo un poco más denso. Que ya te digo que, aunque pese a que es un tipo de literatura que evidentemente, y más hoy en día, no todo el mundo está acostumbrado a leer, la verdad que se lee muy bien. El libro original se lee muy bien. Y además hay adaptaciones al cine bastante clásicas. Correcto. Aquí, bueno, aquí tenemos la de Fausto de Murnau, que hablamos de Nosferatu, el mismo director de Nosferatu, se cascó otra obra maestra como el Fausto. Es bastante parecido al libro, pero sí que tiene diferencias, ¿vale? O sea, no. Por ejemplo, aquí Fausto viene colapsado mucho por una tragedia sobre todo del pueblo donde vive la gente. Llega una plaga, y evidentemente enviada por Mefistófeles, que lo que quiere es captar el alma de Fausto. Entonces llega a la ciudad donde está, que por cierto visualmente es espectacular, cuando el diablo, que se ve aquí en la portada, a ver si lo consigo, cuando el diablo llega a la ciudad, ¿veis la ciudad de abajo? Coño, parece Gondor. Pues cuando el diablo llega a la ciudad, entre el juego del blanco y negro, las alas, el tremendismo, lo oscura que es la ciudad, da una sensación también de, pues eso, de terror, de que llega el horror, el pánico a la ciudad. Encima, esta película de Murnau tiene unos efectos especiales que para la época eran espectaculares, porque sobre todo la llegada del diablo estaba súper bien. Las alas las hicieron, son alas hechas a posta para la película, y eran tan pesadas y tan grandes que detrás del personaje habían tenían que estar 2 o 3 actores sujetando las alas de lo que pesaban en el movimiento. Entonces, pues los efectos especiales de la película están muy bien para la época. De hecho, cuando Mefistófeles se lleva a Fausto, se van volando. Se lo lleva como si fuera en una nube, como la nube de Son Goku o algo así, pues se lo lleva como volando juntos en la nube, y que, bueno, pues para la época está muy bien. La película tiene, ya os digo, son películas que en blanco y negro es como que el color es otro personaje más. Estas películas que tratan un poco tanto de terror, del drama, es como otro personaje. Pues yo creo que esta película rodada en color ahora mismo no tendría el mismo, o coloreada no tendría el mismo efecto o el mismo impacto, porque cuando entras en los interiores te ves el fuego, etcétera, yo creo que no tiene el mismo impacto. Incluso uno de los actores aquí, el que, pese a que es una historia, pues es una historia trágica con el final y todo, y tiene cierta parte de terror, tiene también algunas escenas
que son súper divertidas. Incluye mucho, Murnau incluyó una escena muy, muy divertida, que es cuando Mefistófeles va con Fausto a la casa va a visitar a la tía de la chica que le gusta a Fausto. Y entonces cuando la visita, pues para que ellos se puedan ver, Mefistófeles tiene que distraer a la tía, que es como un poco más mayor y tal. Y resulta que a la tía le gusta, claro, el diablo se engalana y se viste así todo guapete, con traje de la época y tal. Y claro, a la tía le mola le empieza a gustar el diablo, porque empieza a coquetearla un poco y tal, y entra ahí un juego muy divertido, que la tía al final va persiguiendo al diablo y el diablo acaba hasta las pelotas de que la tía lo persiga, y está muy gracioso. Encima el actor que hace de Mefistófeles, que ahora a ver si es que no me lo he apuntado, Jennings creo, ahora no me acuerdo el nombre, fue un actor muy, muy importante en la época y en Alemania, en su país, y tuvo incluso un premio nacional al actor o algo así, era como el actor del pueblo, el actor de alemán. Lo que pasa es que durante prácticamente antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial él siguió trabajando, evidentemente a las órdenes del Tercer Reich, lo que le granjeó mucha impopularidad, y a raíz de eso le pasó como a Leni Riefenstahl. ¿Os acordáis que hablamos de ella? Sí, Creo, hablamos tú y yo, Miguel Ángel, la directora. Hablamos y vi el documental que me dijiste, brutal el documental. Vale. Pues le pasó un poco como a la chica esta, que pasó de ser una gran estrella en su país y tener un reconocimiento increíble, y de hecho era muy buen actor, porque en esta película la actuación es muy buena. Pasó al ostracismo completamente. O sea, ya nunca más le dieron ningún papel. O sea, ya ahí acabó su carrera, al estar involucrado en el régimen y haber seguido rodando bajo las órdenes de Goebbels y su gabinete y todo este tema. Yo la del actor no me lo conocía, este actor que estás comentando. Pero desde luego la de Riefenstahl no me la creo cuando dice que no sabía nada. Claro. No, vamos a ver, ella tiene un libro de memorias autobiográfico escrito por ella, y es decir, no es una autobiografía que la cuenta otra persona, ¿no? No la ha escrito otro, no es una biografía que ha escrito otro autor, es una autobiografía. Y ella insiste mucho en eso, insiste completamente en que la han acusado y le hundieron la carrera, porque claro, ella pasó de ser pues eso, la directora del régimen, una estrella prominente completamente en la época, evidentemente en cuanto acabó la Segunda Guerra Mundial a no tener ningún tipo de contacto, ni posibilidad, ni oportunidad cinematográfica, ni nada. Hasta ya que entramos, y ya era muy mayor, creo que ya en los años, prácticamente los años 80, donde se tuvo que dedicar un poco al periodismo y se hizo fotógrafa. Documentales, sí. Sí, documentales, y se hizo fotógrafa. Y ella tuvo un segundo éxito en esa época, en los 80, con un libro de fotografías que sacó de una tribu africana, que por aquel entonces creo que era desconocida. Y allá que fue ella, pues un poco no voy a decir que a joderle la vida, pero pues eso, a darles publicidad, ¿no? Y con ese libro volvió a tener también un reconocimiento pues del público, y tuvo algún premio que otro, no recuerdo mal. Pero poco más hizo. Luego hizo algún documental sobre el mundo marino o algo de eso, y ya está. Y en algunas entrevistas que le han hecho ya cuando era muy mayor, porque la mujer hay que recordar que vivió cerca de 100 años, ¿eh? Sí. Cuidado, vivió 90 y largos. Pues yo creo recordar de ver alguna entrevista suya con ya 90 años o así, y se le notaba que había sido una mujer de armas, de carácter, de mucho carácter, muy acostumbrada a que pues un poco a que la sirvieran o que hicieran lo que ella decía, y se notaba, aparte de la edad, que ya sabemos que con la edad, pues supongo que y más gente que ha vivido todo lo que ha vivido ella y que estaban acostumbrados a ciertos lujos y ciertas ¿cómo se dice? Ya no me sale. Ciertos privilegios, pues
eso se le nota que se le ha quedado. O sea, no la oías con cierta humildad al hablar, ni al hablar con el entrevistador. Tenía mucha soberbia, mucha prepotencia y mucha mala uva, vamos. Entonces, pues, ella siempre ha dicho que Goebbels la perseguía, que Goebbels la acosaba, cosa que me lo creo porque el tipo era así, pero... Era depravado, sí. Pero evidentemente ella supo aprovecharse también mucho de los medios, del dinero que había detrás del Tercer Reich en este tema, porque sí que es verdad que invirtieron mucho dinero en cine y en artes, porque para ellos era muy importante. Entonces, pues claro, este tipo de gente se aprovechó de ello, pero claro, luego hubieron consecuencias, que fue pues eso, el ostracismo a la que la gente los condenó. Y cuando la gente hizo eso es porque ya sabían de qué palo iban. Volvamos al tema que nos incumbe hoy, chicos, aunque está muy bien esta pequeña charla. No. Espera. Sí. Vamos a ir hablando de Segreyes, que a mí me encanta y yo quiero hacer vale. un momento especial para él. Un artista maravilloso al que yo idolatro y que me encanta. Hizo un libro fantástico, Las 1001 noches, que no sé si no lo conocéis, buscarlo, con unas ilustraciones preciosas, adelantadas a su época, creo yo, respecto a lo que es la fantasía, todo lo que conocemos. Cuando te pones ahí a pensar un poco en rollo y todo este rollo, el dibujante, quiero decir, el artista, pues esta persona, Segreyes, se adelantó mucho antes con ese tipo, por decirlo de alguna manera, de ilustraciones. Y bueno, tengo un compañero de trabajo también que es un gran admirador de este artista. Eso es lo que quería decir de este libro de Fausto. Y aparte, preguntarle en este caso a tío Gamji, que ¿cómo se pronuncia el nombre de este autor? Goethe. Está bien. La O fuera. Es que la OE es Goethe. Es que es Gu, ¿no? Es algo así como una U. La OE suena más parecido a una U. A una U, realmente, sí. entre una U y una E. Goethe. Es que os oigo Goethe. Goethe está bien. Sí, yo lo estuve mirando yo lo estuve mirando hace tiempo y le decimos Goethe por decírselo, claro, pero creo que la sonoridad más cercana es como Goethe o algo así. Es que sí, es una O, es una O muy cerrada. Sí, entonces es algo raro. Suena como entre O y E, pero tirando a E. Vale. Y antes de pasar la hoja y cerrar el libro y abrir otro, pero aquí quizás nos comentaba que sí, que se ha hecho muchas películas, muchas interpretaciones de este tema. Sí, claro. Y El corazón del ángel es un película. Es genial. Es una película maravillosa. Está muy bien. Sí, con ese Robert De Niro. Robert De Niro que aumentó no sé cuántos 1000 kilos para estar súper mega gordo para hacer el personaje que hace. ¿Y cómo se llama el protagonista? Mickey Rooney. Mickey Rooney. Mickey Rooney. Sí, Mickey Rourke. Rourke. Estaba diciendo Rooney, no, Rourke. Mickey Rourke. Que yo es gracias a esta película que nos comenta aquí que se han aprendido a pelar un huevo. Sí. Sí, en algunas culturas el huevo representa el alma. Pero esa manera de golpearlo y... Sí, me encantó. Vale, ahora sí, querido vecino. ¿Cuál es el siguiente libro? El siguiente viene vinculado a Fausto porque es... aquí, esto hay que explicarlo un poco. Una de las primeras ediciones que se hicieron aquí en España del Fausto de Goethe, que creo que data de 1870 y algo, 1876, fue una edición, no fue exactamente la primera, pero de las primeras. Fue una edición publicada por un editor que se llamaba Guillermo Inglis, curiosamente, y en ella venía un prólogo y un estudio de la obra por el escritor español, miembro de la Academia Real de la Lengua también, Juan Valera.
autor de algunas obras, no sé si sonarán, probablemente no suenen, pero por ejemplo Pepita Jiménez. Sí. Pues bueno, este autor, que era un gran, aparte de académico de la lengua en España, un gran viajero y conocedor de la literatura extranjera, había traducido también a Goethe y a algunas otras obras, pues publicó en esa edición de 1876 de Guillermo Inglis, él hizo un prólogo y un estudio de la obra de Fausto, la cual con los años luego se convertiría en un muy popular y en un referente de, igual que el libro mismo, pues el estudio de este señor, el prólogo de este señor y el estudio que hizo en esa edición tuvieron muchísima popularidad entre los académicos y entre los lectores. Evidentemente es un libro, una edición cara de encontrar, difícil de conseguirla en buen estado y claro, no está al orden del día de poderla consultar. Y entonces este estudio estaba un poco ahí olvidado en el limbo, ¿no? Entonces este libro, recopilado y editado por Leonardo Romero Tobar, ahí está, que es el que ha puesto la portada a Miguel Ángel, incluye esa obra, ese estudio del autor, de Juan Valera, sobre el Fausto de Goethe, tal como aparecía en aquella edición. Muy curioso. Y nada, está muy interesante, sí. Muy bien. Vale, pues no sé si ya hemos terminado con Goethe. Sí. Mira, creo que te ha salido de puta madre. Creo que te ha salido súper bien. Sí, bastante bien. Sí. Pues, ¿qué es lo siguiente, Rico? Pues creo que a raíz del pacto diabólico y con el diablo, ¿no? Y vamos a hablar de la Biblia satánica. Ahí está. Ostras. La Biblia satánica de Anton Sanzor Lavey, o Lavey. Pues bueno, esto es un libro escrito por un personaje que es el fundador y el presidente, hasta que murió, de lo que era la Iglesia de Satán en Estados Unidos. Nunca mejor dicho, personaje. Exacto, que surgió, personaje, exactamente. Que surgió en los años 60 con toda la fiebre esta que hubo también un poco después ¿te acuerdas, Víctor, que comentábamos, ¿no? Igual que a principios del siglo XX hubo una fiebre con el espiritismo, pues en los años 60 también, a raíz de muchas mezclas de droga, de muchos movimientos, hubieron también el satanismo en cuestión, volvió otra vez a ser muy popular no entre toda la gente, pero sí entre mucha parte de la población. Y este señor pues creó una congregación que tenía su sede en la Casa Negra, que la casa estaba pintada toda por fuera de negro, y se llamaba la Iglesia de Satán. Y uno de los libros principales que escribió fue la Biblia satánica. ¿Por qué la traigo un poco al programa? Porque evidentemente, como estábamos hablando del mal y del diablo y cosas de esas, pues bueno, pues que menos diabólico, ¿no? Que más diabólico que la Biblia satánica. Y bueno, comentar un poco que el libro engaña bastante. O sea, todo el mundo que piense en el satanismo o en este libro como un libro de rituales donde vas a coger una cabra, un conejo y lo vas a degollar y vas a conseguir invocar a Cthulhu o al diablo o a Mefistófeles o a cualquiera que va un poco desencaminado. Más lo he traído para intentar explicar un pelín, un poco la filosofía. Prácticamente es como cualquier movimiento de este tiene una parte muy, muy filosófica detrás, y el satanismo, tal como se entiende fuera de las películas y de los rituales y de poner a vírgenes ahí con el pentagrama y tal, tiene una parte filosófica que es interesante, que es que yo la baso siempre, o la intento explicar como si fuera una especie de humanismo, en el que para el satanista lo más importante es la persona en sí. Ojo, tú mismo, pero ellos reivindican la voluntad y la capacidad de cualquier persona, de la persona en sí, de poder superar y de ser capaz de hacer frente a todos los problemas que te depare la vida en cada momento. Y ellos, a través de esa filosofía y luego pues de sus rollos como tienen de lecturas y luego también de rituales, etcétera, y de sus creencias también, como si fuera otra religión en realidad, intentan coger ellos esa fuerza o esa capacidad que les ayude en el día a día para pues eso, desarrollarse como personas y poder acometer las dificultades. Muy curioso resulta una parte del libro donde habla de las claves enoquianas,
que es decir, ellos prácticamente muchos rituales que tienen los hacen en el idioma enoquiano, que no sé si te sonará. Vale, pues el idioma... A mí me suena el de Namek, pero el enoquiano... Vale. Vale, pues el enoquiano supuestamente se parte de que es el idioma de los ángeles. De Dios, de los ángeles, y que supuestamente también es el que se hablaba incluso antes de Babilonia. El enoquiano, exacto. Pero, los tiempos de... Pero ya. Sí, Enoch es un nombre bíblico. Claro. Sí, que no tiene nada, que yo sepa, no tiene nada que ver con Enoch exactamente, sino que le han puesto es enoquiano. Y se supone que es un idioma que las grafías y todo es una mezcla, la sonoridad es una mezcla del sánscrito con el hebreo, una cosa así parecida en cuanto al sonido. Y los caracteres también tienen muchas similitudes de ese tipo de idiomas, ¿no? Y bueno, pues ellos a través de ese idioma tienen luego también una serie de claves y como de rituales que ellos intentan conseguir ciertas cosas a través de esas invocaciones que hacen en ese idioma que supuestamente, según ellos, tienen ciertas palabras, tienen cierto poder, ¿vale? Entonces, pues bueno, si nos alejamos de toda esta cosa, yo lo que sí que reivindico es eso, es la capacidad de cada persona de no tener que rezarle por ejemplo, de no tener que poner una figurita con un tío colgado o un tío gordo budista o lo que sea. O sea, la importancia de lo que he intentado traer el libro es simplemente para reivindicar ese apartado humanista un poco, ¿vale? De esa filosofía del satanismo. El resto dicen cosas que son brutalidades y tonterías también. Creen también mucho en el ojo por ojo, es decir, el que te da eso de poner la otra mejilla como los cristianos, no. Ellos tienen que ser lo contrario. O sea, ojo por ojo, diente por diente. El que te la hace, te la paga. Y muchas otras cosas más como hacen también distinciones entre las personas. O sea, para ellos la gente que no es capaz, los cristianos, católicos, la gente que no es capaz de enfrentar sus problemas, para ellos son de segunda clase, porque ellos entienden que no son capaces de afrontar y de ser fuertes, ¿no? Mentalmente. Yo todo eso a mí me parecen, pues bueno, tonterías y desfases de, pues eso, una congregación de gente que luego, por muchos libritos que escribieran, se vio que evidentemente detrás había bastante tema y rollo sexual, ¿sabes? O sea, es decir, sí. fueron muy de exacto, fueron muy de filósofos y atrayendo gente y tal, pero evidentemente luego, pues con fines, evidentemente, pues... Ya, sí. Más mundanos. Más mundanos. Vale. Muy bien. Antes de pasar al siguiente libro, porque ya hemos pasado el Ecuador del programa de hoy, Ringo, haz la pregunta, a ver si alguno de nuestros oyentes... Venga, a ver quién se lleva la película del camarero, que está muy divertida. Vale, pues en uno de los libros que hemos hablado anteriormente, precisamente en el de Salem Slot, decíamos que había una casa que tenía cierta importancia en la comunidad y en el libro, en el pueblo y en el libro. Hemos dicho el nombre de la casa, pues... Varias veces. Pues eso, varias veces, entonces pues... que el que nos comente aquí en el directo cuál es el nombre de la casa, se lleva la peli. Venga, a ver si ahora no se queda desierta, que la otra vez se quedó, nadie dijo nada. Yo ya una predigo... pista. ¿El qué? Una pista. No es 13 Rueda del Percebe. No. No es. No. Vale. Y vale, pues ya no damos más pistas. Yo te voy a decir una cosa. Hemos hablado del libro de las casas malditas y creo que próximamente nos tocará hablar de la película maldita porque no hay manera de sacarla de en medio. Porque nadie la quiere. No concursa. Vale. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la otra vez la publicitamos al final del programa y yo creo que nadie se ve el programa entero. La verdad, pero es que yo quiero creo que nadie lo ve. Que estén preguntando, que estén diciendo cositas. Veo que hay gente aquí que está viéndonos, pero exacto, son tímidos, ¿no? Son tímidos, pues, no quieren escribir. Venga, pues voy a ver si hacemos un poco de spoiler de la película, un poquito. La película es muy divertida, es una película española de serie, vamos a decir de serie B, aunque bueno, no, es una peli muy divertida. Es como digo, española,
Y yo la tengo aquí también. Y tengo la otra película del mismo director, que es Jordi Romero, que es, aquí está, que es Zona de Caza. Entonces, pues yo tenía la peli del camarero y cuando le pedí al director la de Zona de Caza, pues le pedí, pensando en los oyentes del programa, dije, pues bueno, ya que no nos oye ni Cristo, pues voy a pedir una peli de esas y a ver si alguien... Y aquí tengo, pues eso, el director me mandó dedicada a la... Y bueno, pues... Qué guay. Pues le pedí una para sortearla aquí entre la gente que nos oyera. Pues digo, pues bueno, pues pensando que le gustaría a la gente que se animarían a participar, pero... Yo creo que la gente, todo lo que sea gratis, le encanta. Decir que sí nos escucha, Pues no. la gente sí que nos escucha, pero siempre en diferido, para nuestra desgracia. Nosotros nos gusta mucho interactuar con nuestros oyentes. Desgraciadamente no tenemos esa suerte, pero algún día llegaremos, no os preocupéis. Sí. Se nota mucho cuando hablamos de ciertos temas que parece que no estén nunca los oyentes, pero cuando hablamos de dos temas en particular, Star Wars y El Señor de los Anillos, de repente vuelven a aparecer siglos después. Hombre, es que todo esto es bastante de nicho, ¿sabes? Esto normalmente la gente ni se lo lee, ni le interesa. Esto da mucho miedo y la gente se asusta. No, hombre, ¿qué va? Pero no, eso no es así, no es que dé miedo, yo creo, no da miedo, simplemente que no se conocen, ya está, es simplemente desconocimiento. Sí, porque por ejemplo, el Fausto de Goethe lo conocerá muchísima gente. Entonces, ¿Y quién va a conocer esto? Pues bueno, pues quien sea, pues yo, pero bueno, aquí está. El libro hablando de males en el mundo y de personajes, etcétera, pues aquí tenemos a otro que ya lo ha salido ya comentado alguna vez, acuérdate, Miguel Ángel. Pero bueno, pues, y hay varios libros escritos sobre él, pero bueno, aquí este de la vida de su satánica majestad Aleister Crowley, escrito por Martin Booth, pues es un tochete bastante... Ahí está. Y pues lleva fotografías también y está muy completo. A mí me gustó cuando lo leí. Tengo otro más que es un clásico de la editorial Siruela, que escribió otro autor que se llama John Simmons, que es muy bueno también. Pero bueno, he traído este porque daba igual, la cuestión era presentar el personaje. Pero bueno, que sepáis que está está el de John Simmons, que es muy bueno, de Siruela, y hay más, y en inglés hay un montón. Pero bueno, incluso... ¿Quién es este personaje? Vale, voy. Incluso nuestro amigo de Aurora Dorada tiene uno que se llama Perdurabo, que también es otra biografía de Crowley. Pues bueno, Aleister Crowley, como ya mencionamos en algún otro programa, fue un ocultista y un mago inglés que nació a finales del siglo XIX. Y bueno, pues él estuvo asociado tanto a los masones como a la sociedad Aurora Dorada también, como a la Ordo Templis Orientis también. Estuvo en muchas sociedades secretas, por decirlo de alguna manera, de la época, que todas tenían el mismo cometido, ¿no? Y que era intentar, a través de un poco del esoterismo que estaba muy de moda en la época, conseguir pues un poco pues conocimiento, prestigio incluso en la época me imagino que también sería una moda entre los caballeros ingleses, porque claro, estas sociedades no entraba cualquiera, porque Crowley era pudiente, venía de familia de dinero y él siempre estuvo bien posicionado hasta que empezó luego con sus desavenencias. Por eso podía dedicarse a estos quehaceres. Pues no, y si nosotros que somos ricos y nos dedicamos a esto del podcast. Claro, exacto. Y si no, hacía como muchos, voy a decir, youtubers de ahora, ¿no? Que eran vendehumos por ejemplo, muchos que habréis conocido por ahí, el mileurista, la panza, tal, no sé qué. Pues este tío lo que hacía también cuando no tenía pasta era aprovechando la fama que tenía en el momento, porque en el momento llegó a ser considerado el hombre más malvado del mundo. Porque hay que tener en cuenta también que tenía un carácter complicado y lo expulsaron de muchas sociedades en las que estaba. Fue expulsado por intentar imponer lo que él quería hacer, sus creencias, hasta que ya él, una vez desvinculado de muchas sociedades, creó su propia chaladura, ¿no? Que era la iglesia de Telema. Entonces, pues bueno, ahí él desarrolló ya un poco toda su creencia
y bueno, pues la gente pues que lo seguía, fue muy popular también, fue muy conocido en la época, pero claro, también se aprovechaba a niveles económicos de todas las mecenas o de gente a la que él podía convencer para sufragar toda su secta. De hecho, llegó a estar expulsado de Inglaterra, lo expulsaron del país y él acabó estando en una isla italiana, en Cefalù. Estuvo allí viviendo en Cefalù, donde en una casa, en una mansión, en una casa que tenía, pues se dedicó él a todos sus rituales y a todos sus estudios. Incluso hay una cosa muy curiosa, y es que años antes, cuando todavía estaba en Inglaterra, es recordado y también es conocido porque él llegó a comprarle la mansión que tenía el guitarrista de Led Zeppelin, que es Jimmy Page. Jimmy Page, en la época también, fue muy... En los 70 también hubo muchísimos grupos de rock que estuvieron vinculados también pues eso, al satanismo y a sociedades secretas, etc. Un revival. Exacto. Entonces Jimmy Page y Led Zeppelin tuvieron algunas canciones y connotaciones, e incluso Jimmy Page salió en un videoclip de un autor también, de Kenneth Anger, que fuera otro visionario de estos, pues eso, de sociedades secretas, de todas estas cosas. El tipo era artista, era pintor, hacía videoclips, bueno, era también un creador, pero bueno, siempre con una visión así un poco luciferiana de todo. Y bueno, pues dentro de eso, pues los grupos de rock y de rock pesado de la época, pues evidentemente tuvieron muchas influencias, y Jimmy Page fue el propietario de la casa donde había sido de Aleister Crowley, que era junto al lago Ness, muy cerquita del lago Ness, en una localidad que creo que se llamaba Boleskine, en Escocia. Tenía ahí Aleister Crowley durante muchos años, tuvo una propiedad, y luego pues esa misma casa la compró Jimmy Page. Ajá. Muy bien. Y luego, bueno, él acabó, como comentaba, acabó al final exiliado, o sea, lo expulsado, no podía estar en Inglaterra, persona non grata, y acabó en Italia, en Cefalù, en una pequeña isla, donde ahí tenía pues lo que creo que también llegamos a comentar en el otro programa. Él buscaba todo el conocimiento y el poder que podía sustraer de entidades o de lo que fuera, era a través siempre canalizados supuestamente a través de una mujer. O sea, muchos de los rituales que hacían, para él era muy importante tener una compañera de vida que era como... no era tonto. Claro, evidentemente. Él le llamaba la mujer escarlata. Y que supuestamente él decía que eran mujeres con capacidades sensoriales, pues como si fueran mediums, como si fueran canalizadoras de cierta energía, que él supuestamente a través de su nueva religión pues canalizaba para conseguir lo que él quería. E incluso él llega a popularizar también un poco la magia sexual, como no, claro. A través de rituales y de actos sexuales, pues conseguir esa canalización y esas energías y esos rituales para conseguir su fin. Es el que inventó los polvos mágicos. Exactamente, Ya. exactamente. En fin. Muy bueno. Pues sí. Otro personaje. Totalmente. Una leyenda. Por aquí quisiéramos saludar al otro geek. Sí. Hombre, Serafo. Muy buenas ¿Qué tal, Serafo? Muy buenas, Serafo. Muy buenas. Saludos. Recomendamos un programazo que tiene. Está haciendo unos análisis maravillosos de series, películas. Sí. Y ahora mismo estoy enganchado a su programa sobre It, que es una serie que me está encantando. Sí, no para. No la he visto. La tengo que ver. He visto el primer episodio. Melda Romero. Es comedia, ¿no? Yo me quedé un poco... Yo me quedé un poco así, pero bueno, ya la tengo que ver, la tengo que acabar de ver y revisar incluso las dos pelis anteriores, porque es importante. La serie y las dos películas anteriores. Sí, claro, por eso.
Sigamos, Ringo, que me estoy quedando sin voz. Sí, venga, a ver. Y bueno, y hablando de más personajes malvados o maléficos, ahora le toca el turno, pues, como no, a un clásico del siglo XIX, de finales del XIX, que es Jack el Destripador, Jack the Ripper. Hombre, Y bueno, pues aquí un clásico. Pero esa es una novela. No, no, esto es un ensayo. Esto es un ensayo que hizo un autor que se llama Tom Cullen en los años 60, que prácticamente tuvo muchísimo éxito y fue muy popular porque, bueno, fue presentando, bueno, lo que se ha venido haciendo durante décadas. Es decir, prácticamente hay muchos autores de todo el mundo que conforme han ido avanzando las investigaciones y los métodos modernos de investigación, ha intentado pues presentar sus hipótesis sobre quién era Jack el Destripador. Entonces, Tom Cullen en este libro recopila toda la historia de lo que sucedió. Tuvo acceso a informes de la policía, forenses, etcétera, y bueno, pues detalla, como muchos otros autores han hecho luego también, detalla con mucha precisión, incluso hasta de manera escabrosa, los crímenes de Jack el Destripador, con las 5 víctimas con las 5 prostitutas que tuvo. Y bueno, 5 víctimas que tuvieran reconocimiento público, porque bueno, se supone que no fueron las únicas, pero bueno, ahí va sobre mucho que hablar. ¿Y entonces, pues, bueno, pues, de quién fue el asesino? Sí, él aquí en este libro no lo voy a decir porque de todas formas es lo que comento. En el Off the Record lo dirás. En el Off the Record, sí. Vale, pero es que, claro, aquí hay un asesino, en los diarios, que ahora lo mencionaremos, hay otro asesino. En el libro que escribió, que no lo he cogido, se me ha olvidado cogerlo, Patricia Cornwell, que es una autora tipo como una Agatha Christie, que hace novelas siempre de misterio, policíacas. Ella pues en los 90 escribió un libro que se me ha olvidado, me lo he dejado en la estantería, que se llama algo de un asesinato, desvelación de un asesinato, Patricia Cornwell, y va del Jack el Destripador. Entonces, ella también es otro libro como este. Ella lo que hace es presenta pruebas y, bueno, recopila un poquito toda la historia de nuevo y presenta pruebas de la que ella cree que es también el autor de Jack el Destripador. Presenta presenta las cartas, se basa en la caligrafía de los escritos, de la persona que ella piensa que es, y una serie de cosas, también pruebas médicas. Entonces ella, al final del libro, ha recopilado toda la historia y da las claves que ella cree que es el asesino, que es lo mismo que el Tom Cullen, y lo mismo que hiciera luego. Otro libro también bastante interesante es los diarios de Jack el Destripador, que está escrito está recopilado por Jay, espera, que no me acuerdo de cómo se llamaba, Jay Serry o algo así, y donde se supone que es el diario del asesino, de otro supuesto asesino, que tiene otro nombre. Que aquí lo puedo decir porque es bastante, que es Jay Maybrick. Entonces, pues bueno, a lo largo del libro vuelve a hacer otra vez, es como los diarios, se supone que en este libro aunque hay muchas dudas, no está certificado 100% que sea el diario realmente reconocido de Jack el Destripador, pero da muchos detalles muy escabrosos, muy puntuales de cosas sucedidas a las víctimas o en el transcurso. Entonces se ha llegado a pensar de que pudiera ser el diario real, pero no se ha demostrado tampoco. O sea, quiero decir, son todo hipótesis como el de Tom Cullen, el de Otoño de Terror, como el de Patricia Cornwell y como el de innumerables más que tengo en la estantería. Tengo 4 o 5 más de otros autores, que no me acuerdo de los nombres, donde ellos hacen un estudio, presentan el caso de lo que sucedió, hacen un análisis, dan su propia visión de los hechos y el estudio de lo que ellos creen que ha sucedido y quién puede ser, pero evidentemente no hay nada concluyente. Alan Moore en From Hell también presenta una posible versión, ¿no?, de los hechos. Correcto, Alan Moore en el cómic hizo un cómic estupendo, sí. Y que luego tenemos la versión cinematográfica con
con Johnny Depp también, From Hell. Pero bueno, sí. El cómic le mete 20 patadas a la película, pero por todos lados. A ver, claro, es que el cómic salen cosas que en ningún momento salen en la película. El cómic está genial. El cómic es... Porque el cómic tiene viajes en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Es en blanco y negro. El cómic es en blanco y negro también. El estilo de dibujar de la época del autor también es brutal. El cómic a mí me encanta. El cómic está muy bien. Yo he de decir que el estilo de dibujo no me gusta, ojo, pero bueno, es una claro. gráfica. Sí, son de esas obras en las que prima el guión y cómo está contado al dibujo en sí. Sí. Es como muchas adaptaciones por ejemplo, de Drácula, por ejemplo, como hemos visto en cómic, pues hay algunas que están muy bien dibujadas y otras que a lo mejor te gustan más sin estar tan bien dibujadas. Con el de Alan Moore, claro, como está contada la historia. Te atrapa más que a lo mejor unos dibujos estupendos. Muy bien, pues pasemos al caos, si te parece bien, Ringo. Sí, creo que ya queda el de 2. Espérate. Ah, sí, el del caos. Vale. Perdona, que me había despistado. Qué pista te había dado, ¿eh? Sí. Claro, yo lo había pensado en el caos. Claro, el otro eje también es un poco caos. Pero bueno. El otro no vamos a enseñar. Y te aconsejo que el próximo que enseñes tapes alguna zona del libro para que YouTube no nos banee. No nos banee. Vale. Sí. Pues aquí tenemos el siguiente libro, que es el Lords of Chaos, escrito por dos autores noruegos, que son Michael Moynihan y Didrik Soderlind. Pues bueno, el título es Lords of Chaos, The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground. Ahí está. El sangriento auge. El auge o el surgimiento sangriento del metal satánico del underground. Pues bueno, esto, como siempre viene siendo costumbre, intento colar alguna cosilla del black metal de vez en cuando. Pues bueno, este es el que yo tenga constancia y que me acuerde, porque si no lo hubiera comprado en su momento también, es el primer libro dedicado a recopilar y explicar lo acontecido en la Noruega de principios de los años 90, cuando hubo una completa revolución cultural entre los jóvenes y el género del heavy metal poco a poco, a lo largo de los 80, fue mutando, se fue haciendo más extremo en algunas cosas y poco a poco se fue convirtiendo en lo que se conoció luego como el black metal. Entonces, pues en la época, es una época dorada de la música de este género porque prácticamente sentaron las bases del sonido, de las letras, incluso de la estética. Se pintaban la cara como los de Kiss y tal, pero con pinturas así mucho más tétricas, como lo que se llama el corpse paint, que es pintura de cadáver. Y bueno, evidentemente las letras todo iban en pues eso, el género satánico, aunque el black metal luego tuvo bastantes ramificaciones, ¿no? Que había también bandas que las letras iban sobre el paganismo, sobre los dioses ancestrales, sobre la naturaleza, etcétera. Pero bueno, principalmente casi la temática era toda muy, muy satanista. Entonces, a raíz de ese cambio un poco de tesitura en cuanto al género y la gente joven, se crearon un montón de bandas que fueron prácticamente las más importantes de la época y que sentaron las bases, como digo, a nivel sonoro y estético. Que fueron bandas aquello trascendió la música, ¿no? Claro, aquello, por eso se escribió el libro y por eso lo traigo, porque en la época incluso hubieron asesinatos. De lo que se trata es que aquí hubieron muchas bandas, las principales pues fueron Mayhem, Burzum, Emperor, Darkthrone, Satyricon, pues muchos miembros de esas bandas que eran chavales jovencitos, eran adolescentes de 15, 16, 17 años, 18 años, la mayoría de ellos todos en esas edades. Pues bueno, hicieron la revolución que ellos hicieron en cuanto a pasar en una sociedad noruega cristiana y bastante establecida en la normalidad y en una cotidianidad en la que no había nada, apenas violencia, una sociedad muy perfecta. Pues ellos ese punto de rebeldía que tiene cualquier joven lo centraron evidentemente en la música,
en esas letras con connotaciones satánicas y evidentemente en un anticristianismo muy, nunca mejor dicho, muy heavy, muy fuerte. Lo que llevó a muchos miembros de estos grupos a la quema de iglesias, a cosas a delinquir, por intentar hacerse los más chulos, los más hombres, ¿sabes? Pues, y creer que llevaban más razón con ello y que lo que decían era más verdad por hacer estas cosas, pues a varios quemaron muchas iglesias muy antiguas. Sí, Ahí está un ejemplo, la de Fantov, creo que es, la de Fantov es la más conocida y bueno, pues un desastre total, que quemaron muchas iglesias y a raíz de eso hubieron, pues bueno, gente que la detuvieron, la metieron en la cárcel, pero con todo este movimiento de ebullición y todos estos chavales con las hormonas agitadas, hubo también otro miembro de la banda Emperor, de batería. Mira, que con el seudónimo que se llamaban, se ponían todos nombres, seudónimos. El batería se llamaba Faust. Nunca, que hemos hablado. Mira el cuento, el batería de Emperor de la época se llamaba Faust. Pues este chico, simplemente porque pues nada, paseando por un paseo por el parque, se ve que se le acercó un otro chico que era homosexual y se ve que le insinuó alguna cosa y se lo mató directamente. Y pues, claro, tenían que ser más chulos y más satánicos que nada y pues para justificar eso pues tenían que ser los más malos. Estaban muy volados, pero mucho, sí, más que Crowley. Sí, es que era todo, era como, pues yo no lo justifico, pero evidentemente cuando tienes pues, 16, 17 años que te quieres comer el mundo y ser el más extremo de todos. Sí, pero quieres ser el más extremo de todos y a ver quién es el que hace la burrada más grande. Pues esto lo que pasa es que cruzaron el límite, ¿sabes? Algunos de ellos no se quedaron en decirlo, ¿sabes? Sino que lo hicieron. Y ese es el problema que hubo. Entonces... Esto me recuerda cuando a ti te gustaban los Beatles, no sé por qué. Sí, claro. Sí, no, yo lo reconozco. Aunque te afectaba de otra manera, claro está. Sí, no, yo lo reconozco. Vamos a ver, yo no he pasado. A ver, yo cuando era muy jovencito sí que me gustaban los Beatles porque yo tocaba la guitarra y para las primeras canciones que te aprendes cuando tocas la guitarra, pues principalmente son de los Beatles. Yo tenía un primo mío que fue. Yo tenía un primo mío que es el que me enseñó cuando venía de visita a casa de mis padres. Pues venía y me dejaba casetes de la época y entonces pues, me grababa cosas de los Beatles, de los Byrds y de otros grupos también americanos de la época. Pero principalmente de los Beatles. Y yo como estaba empezando a tocar la guitarra, pues me acuerdo que él me enseñó las primeras tonterías con la guitarra, las enseñó él. Y evidentemente, pues claro, te aficionas pero claro, hablamos de 9, 10, 11, 12 años, 13 años, o sea, muy jovencito. Luego ya poco a poco, pues cuando ya uno va teniendo un poco más de criterio, más bagaje y todo, pues ya decide por otros. Y yo me fui hacia gracias al mundo de la guitarra, pues me fui hacia puntos más eléctricos. Pues al principio bandas como Rainbow, Black Sabbath, que me encantan, pero luego ya de ahí pasé directamente al black metal, o sea, ya no hubo, a mí no me gusta ni Iron Maiden, ni Judas Priest, ni AC/DC, ni... Quiero decir, prefiero oír eso que Rosalía o que otra música, ¿vale? O que David Bisbal o otra música, pero no soy un fan de estos grupos o del heavy metal así tradicional. Yo, ya te digo, os digo, es el black metal el top. Entonces, bueno, pues bueno, estos grupos, ya os digo, estos chavales jovencitos, pues nada, la liaron bien gorda allí en Noruega. Otro de los principales cabecillas que hubo, o personajes muy importantes, fue Barbie Kernes, el que tenía un proyecto con una banda suya que era el único miembro y él grababa todo y tocaba todo, y que se llamaba Burzum, como a ti te sonará, Burzum. Burzum significa oscuridad en Exacto. lengua negra. En lengua orca. Del anillo. La lengua orca. Exacto, pues. De hecho, me habrás visto con alguna camiseta alguna vez del grupo. Pues este chico, Barbie Kernes, es el que estaba detrás de los incendios de varias iglesias de las que hubieron. Y no solamente con eso, en el grupito que hicieron ellos, a los que supuestamente le denominaron el Inner Circle, ¿vale? Como el círculo interior, pues ahí en la Noruega de esa época, en la ciudad se juntaron un montón de los chavales, estos jovencitos, y tenían un sitio
un lugar de reuniones o de estar, o de fraguar sus cosas, que era una tienda de discos que se llamaba El Vete, que es infierno en noruego, con H, El Vete y con V. Y bueno, pues ahí en el sótano, el propietario de la tienda de discos era otro de los miembros de uno de los grupos también más importantes, que era Mayhem. Se llamaba... ahora me quedaba en blanco. Euronymous. Bueno, se llama, el seudónimo que tenía. Y bueno, pues en ese cuartelillo es donde todos los chavales, pues bueno, pues tenían ahí un poco el punto de encuentro. La discográfica, este chico, lo que hacía era también firmar contratos con muchos de estos grupos emergentes de la época. Y bueno, pues tanto Barbie Kernes como Euronymous se conocían de colaborar haciendo los discos y en todo este movimiento que hubo y tal. Lo que pasa es que la cosa acabó con el Rosario de la Aurora porque Euronymous no le pagaba los royalties, bueno, no le pagaba las ventas de los discos. Entonces, pues durante una época estuvieron a la gresca y bueno, pues al final acabaron que no se llevaban bien y como eran tan extremos, pues claro, al Barbie Kernes se le ocurrió, él vivía súper lejos de la ciudad, vivía creo que, si no recuerdo mal, en Bergen y se fue a Oslo a visitar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana para pedirle que le pagara todo lo que le debía, pero bueno, parece ser que había querella con la intención de asesinarlo. Y ahí pasó, eso es lo que pasó. Barbie Kernes llegó allí, le abrió la puerta de madrugada Euronymous y bueno, pues discutieron y y se lo cargó. De hecho, la escena... no, perdón, me he equivocado. Disculpad, que me he equivocado. Me he ido de la portada de un disco. Nada. Sí, se cargó a Euronymous. Esa historia nos la contaste y creía que era... Vale, sí, pero... vamos, que hubo asesinatos y sí. creo que hubo suicidios. O sea, la portada del disco tiene que ver con un suicidio. Claro, exacto, que me había confundido. Que me parece muy fuerte, muy ya de haberse ido la bola totalmente, que dices, hombre, yo entiendo que con varios meses de oscuridad, pues al final te puedes volver loco, que es lo que pasa cuando vives tan cerca del círculo polar ártico. Pero, pobre gente, Dios mío, estaba loquísima, de verdad. Sí, el suicidio... el suicidio fue uno de los vocalistas primeros de la banda de Mayhem, del guitarrista, del chico este que tenía la tienda de discos, que se voló los sesos con una escopeta en casa de él. Y este último, el Euronymous, no tuvo la mayor desfachatez, por decirlo de alguna manera, que sacarle una foto y con los sesos todos por ahí y tal, y luego publicarla y hacer un disco con la portada con el cadáver que se llama... Sí. Pero sí, lo tengo que tener por ahí. ¿Eso no lo retirarían? Eso no, que va. Incluso hoy en día lo puedes comprar. El disco se llama The Dawn of the Black Hearts, el amanecer de los corazones negros. Perdón, el anochecer de los corazones negros. Perdón. Ya. Pero... Y está tal cual. Yo no sé si lo tengo ahí o lo tengo en alguna caja, pero si me dais un minuto lo busco. No es que sea de mal gusto, es que no hay palabras para describirlo. Que va. Y ahí no queda ese ansia, ¿no? Por ser el más malo, el más satánico, el más diabólico de todos, sino que el tipo se ve que se mantenía, claro, antiguamente te mantenías correspondencia con la gente. Se ve que llegó a vender o a enviar trozos del cráneo del chico este que se había volado los sesos a fans o a gente que lo pagó por una cosa desagradable. Está muy mal. Bueno, mal. Y bueno, pues este libro pues cuenta todo eso, todos esos sucesos que pasaron ahí. Y yo lo tengo en inglés porque, ya os digo, me lo compré en su momento y creo que es del año... chulo. No, es que no había... Hoy en día se puede conseguir, ¿eh? Que no somos... Es del año 98. Y desde hace unos poquitos años a esta parte, no sé, a 5, 6 o 7 años, 8 años, lo editaron y con el título El Señor del Caos y se puede
se puede conseguir en castellano. Muy bien. Chicos, vamos a saludar al posadero que se ha pasado por Buenas aquí. noches. Chat. Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Qué tal? Muy Gracias por buenas. pasarte. Acordaos también que el posadero y los chicos maravillosos de Recreguía tienen un pedazo de podcast maravilloso que tenéis que visitar. Acordaros. Correctamente. Y por cierto, creo que este sábado, si mal no recuerdo, van a hablar de Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro. Os lo recomiendo. Seguro que es un debate maravilloso. Muy bien, pues ahora acuérdate, Ringo, de tapar. Eso no es lo que íbamos a hablar. A colación también, del libro. Hay documental. Hace una película hace muy poquito. Hicieron una película sobre los sucesos acontecidos. A mí la película no me gustó, la verdad, pero bueno, aquí la tengo. Me parece una película pues muy de lo que en realidad fue, de adolescentes gilipollas. Ya. Totalmente. Y la película lo que pasa es que sí que la podrían haber hecho de manera yo creo que un poquito más seria. Y la verdad que queda muy Crepúsculo, muy de Teen Wolf, muy... No sé, no me gustó. Queda muy así con ese aspecto. No me moló nada. Me quedé un poco chafado. Pensaba que iba a tener... Pensaba que pese al tremendismo de la historia y eso iba a ser un poquito más... No sé, que tuviera otro aspecto. No sé lo que esperaba tampoco, pero a ver, no me gustó, la verdad, no me gustó mucho. Muy bien. Así que, y bueno, sí, ahora sí. Para cerrar ya el programa de hoy, vamos a hablar de unos libros también del mal, ¿no? Un libro que cambió la historia, como hemos dicho al principio. Bueno, sí. O sea, es que, claro, es que el que lo escribió cambió la historia y aprovechó para vender su libro. Por supuesto, hizo negocio, claro que sí. Bueno, estoy tapando el bigote. El bigote puedes quitarlo, lo que molesta es lo otro. Ahí. Eso, no. Vale. Pero entonces en la India, cuando alguien saca un símbolo solar de ese tipo, pues es un símbolo religioso, lo lapidan. ¿Lo capan también en YouTube? Puede ser. No sé, igual si ven que es de allí. Bueno, pues vamos a hablar, evidentemente, de tanto del libro como de la figura, un poquito. Esa es la primera edición, me dijiste, ¿no? Sí, esta es la primera edición en castellano del año 1935 en español, que de hecho pues, tuve la suerte de comprarlo hace muchos años. Me costó pasta, pero no como ahora piden unas cantidades y está en muy buen estado, quitando así esta descoloración que tiene en la portada, pero está muy entero y la encuadernación incluso y todo. ¿Podemos decir el título y el autor? Sí, claro. Sí, supongo. Pues, es que nuestros oyentes no lo saben aún. Perdón. Mi lucha. Hitler, el libro que escribió Hitler de Mi lucha. Y no sé si aquí se llega a apreciar, a ver, que pone traducción autorizada por la editorial central del Partido Nacional Socialista, Franz GmbH, tal, Múnich, Alemania. No sé si se llega a ver. Ya. Imagino que no, pero bueno. No se va a ver. No se ve. Pero vamos. Da igual. Pero nos fiamos. Y aquí tengo otra edición. Espera, que lo tengo que tapar así. Del mismo libro, del pintor austriaco, con el bigotito, aquí sin bigote. Y esta edición en particular es de mitad de los 90 y la pude conseguir importándola, porque resulta que el libro de Mi lucha durante décadas estuvo prohibido, no se editaba. Por lo menos aquí en España no se editaba y en muchos países tampoco. Me costó encontrarlo cuando era joven. Sí. Y también hay que decirlo que algunas ediciones que habían estaban censuradas. Habían metido mucha tijera en frases, en contenido. Entonces, pues bueno, en el 90 y algo, 95 creo que fue, tuve la suerte de poder encontrar esta edición chilena de Mi lucha. Que obviamente Chile siempre ha sido, fuera de Alemania, ha sido uno de los países que más fuerza, por decirlo de alguna manera, el nacionalsocialismo ha tenido a lo largo de la historia, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un sentir, ahí había un sector muy fuerte nacionalsocialista, evidentemente también muy propiciado y agrandado por la llegada de muchos dirigentes, altos cargos, jerarcas nazis cuando acabó la Segunda Guerra Mundial
que lo habréis oído alguna vez, ¿no? La ruta de las ratas, la ruta de las ratas, la Ratsline, que fueron huyendo evidentemente de la Alemania y se fueron distribuyendo por parte del mundo. Algunos se quedaron en España, como sabéis, León de Grel, Scorceni, y muchos otros se fueron a países de Sudamérica, pues como en este caso Mengele, Walter Rauff y muchos otros. Entonces, por cierto, que ayudados, que sepáis, por la Iglesia Católica del momento. Uno de los altos mandatarios de la Iglesia del momento permitió y dio pasaportes y visados de la Cruz Roja y de otras asociaciones para que esta gente pudiera ocultarse en sitios en iglesias y luego a través de esos pasaportes de Cruz Roja y tal, pues huir a diversos países. Entonces, pues bueno, ya os digo, esta edición es de Chile, donde hubo una fuerte presencia de partidos y de gente nacionalsocialista, prácticamente siempre la ha habido después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso uno de los personajes más influyentes y más importantes que tuvieron, o figura, fue un pensador, escritor, viajante, fue incluso ministro de Asuntos Exteriores, se llamaba Miguel Serrano. Él publicó un montón de obras, escribió un montón de cosas también sobre el nacionalsocialismo y bueno, pues viene aquí el prólogo de la obra viene hecho por él. Y bueno, pues esta versión, la particularidad que tiene es que lleva en negrita, que no se va a ver, no lo voy a enseñar, lleva en negrita las partes que con anterioridad en muchos otros países se habían censurado. Es decir, pasa por ser la primera versión de Mi Lucha en castellano íntegra, o por lo menos que se pudiera conseguir en la época íntegra. Porque muchas anteriores de los años 60 y 70 no estaban completas. Y bueno, pues y luego tengo otra que es una versión más actual, que bueno, la misma portada prácticamente muy parecida a la de la primera muy edición, parecida a la original. La foto es la misma, aunque como veis aquí tomada de otra forma y eso, otro ángulo y tal, pero bueno, pero es una edición más reciente. Mira. Y bueno, pues bueno, otro tío que se le fue la pinza, pero cosa bien. Otro libro del mal y que para complementar esto, yo lo he tenido siempre en el radar, pero no me he hecho con él. Salió hace bastantes años, igual hace 20 años. Hay un estudio de Antoine Vitkin. Creo que es un autor francés. ¿Lo tienes? Historia de un libro, claro. Mi lucha. Sí, lo tengo por aquí. Que a mí siempre me ha interesado. Digo, ostras, tengo que hacerme con él. Y igual que se lee uno, pues leer el otro, pues para también saber. Mira, el de Vitkin lo tengo también, que lo tengo es en tapa blanda. Lo que pasa es que creo que no está aquí, creo que está en casa de mis padres, ¿vale? Ajá. Pues ahora subo y lo cojo. Pero tengo otro. Pero tengo otro que también que es lo mismo, es el análisis de lucha, otro estudio de un autor que se llama Sven Felix Kellenhorf, que prácticamente es lo mismo. Otros autores muy diferentes, con un enfoque diferente. Este es un profesor y curiosamente, a raíz de este libro, o cuando estaba fraguando este libro, en la época, que como tú dices es pues eso, hace 20 años o una cosa así también, o 25 años, los docentes en Alemania hubo una sección de gente en la que como el libro y cualquier cosa sobre la Segunda Guerra Mundial, bueno, sobre todo sobre el nazismo, estaba prohibido completamente, incluso hasta mencionarlo, llegaron un momento a plantearse que si de verdad eso hacía bien a la gente joven o a las futuras generaciones el no hablar de un tema tan importante y evidentemente tan tremendo como había sido ya no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino el nazismo, el Holocausto y todas las consecuencias que tuvo pues eso, el nazismo, el nacionalsocialismo en la sociedad, que afectó evidentemente pues eso a millones de personas muertas por culpa de
pues eso, del pensar de esta gente. Entonces, en vez de ocultarlo, hubieron una serie de académicos y de docentes, como digo, que dijeron de que quizás sería mejor ellos poder enseñarles a las nuevas generaciones de manera crítica lo que había sucedido, exponerlo abiertamente, no ocultarlo, para tratar de que esto no se volviera a repetir, que pues bueno, que lamentablemente ya sabemos cómo la naturaleza humana y se vuelve a repetir. Así que, pero bueno. Se vuelve a repetir como parodia. Y entonces aquí tenemos pues esto, otro ejemplo como el que tú dices, que también lo tengo, pues lo que pasa es que está en otro sitio. Y bueno, pues no sé, el libro, ya os digo, el libro de Mi lucha no es un buen libro, para nada. De hecho, yo creo que evidentemente, antes de que Hitler llegara al poder, era un libro que había pasado sin pena ni gloria. Yo no creo que tuviera ventas y era una persona que tampoco tenía nombre, ni era escritor, ni nada. De hecho, el libro no tiene ningún estilo que digas, oh, mira qué bien escrito está, pese a que diga tales cosas, pero está bien escrito, ¿no? Pues no, tampoco está bien escrito. La primera parte, bueno, mucha parte de la primera parte es muy biográfico. Cuenta pues cosas de él cuando era niño, cuando era joven. Y bueno, tampoco tiene una importancia realmente muy grande. Y bueno, y el resto del libro, pues lo que ya más o menos el que se haya leído lo conocerá. Y es una declaración de intenciones a todos los niveles, un poco, de dónde ideológicamente quería llevar tanto el partido como a Alemania, que era pues eso, esa grandilocuencia del imperialismo, de volver a tener ahí pues joder, lo que decían, ¿no? Un Reich para 1000 años, ¿no? Un Führer para 1000 años, pues eso. Querían que, pues a través de, pues como demostraron, pues eso, la política expansionista que tenían, imperialista, que a Hitler le viene de una de las personas que él había conocido también, que era miembro del partido. Incluso creo que había estado en la sociedad Thule también, y él lo conocía, que era un geopolítico, y bueno, pues a raíz de él, claro, todas esas ideas de expansión, pues las llevó a cabo. Y entre otras muchas otras cosas, como por ejemplo el antisemitismo, etcétera. Entonces, pues lo que hablábamos es una declaración de intenciones en toda regla de lo que él quería llevar a cabo. Estaría gracioso que a Hitler el libro se lo hubiera escrito un negro. Sí. Vaya, pues hombre, no se lo escribió un negro, pero en realidad se lo escribió Rudolf Hess. Sí, literalmente fue él el que lo escribió, lo transcribió. Exactamente, lo transcribió porque en la cárcel, cuando estaban los dos detenidos por lo del el golpe de estado fallido que hicieron, lo que se llama como el push de Múnich, push de Múnich, pues nada, realmente no estuvieron mucho tiempo en la cárcel al final, pero creo que estuvieron más de un año o algo así, y le dio tiempo pues eso, a escribir el fraguó ahí todas las cosas que tenía en efervescencia en la cabeza y todos los ideales y todas las cosas que quería transmitir, pues las puso en este libro y Rudolf le sirvió de escriba. Muy bien. Vale, y la verdad es que tenía un poco de miedo presentar este libro porque no quería que la gente se asustara ni que creyera. No, pero tampoco hemos hablado de... No, además Ringo lo ha explicado muy bien. La cuestión de los profesores y de los eruditos, es que censurar nunca está bien. O sea, lo importante es poder hablar de las cosas abiertamente pero no presentarlo y ya está, sino que analizarlo críticamente, decir, mira, esto como libro, efectivamente, no vale un pimiento. Estas ideas que están aquí, igual lo lees y la primera vez te parece que no, léelo 2 veces. Porque tal. O 20 veces. O te lo lees 20 veces si hace falta. O esto se puede refutar así. O esto no es así, o esto directamente se ha demostrado que es mentira. No sé, hay muchas maneras de, antes de decir, no, quememos el libro, no, prohibámoslo. No, nunca hay que olvidar para no volver a repetir. Claro, al fin y al cabo es un libro. El peligro que entrañó este libro en particular ya no es libro. Porque si Hitler no hubiera escrito este libro,
hubiera hecho lo mismo. Exacto. Sí. O sea, el problema no es el libro. El libro no es el Necronomicon, que te lo lees y te vuelves loco. No. Correcto, para nada. Lo único que, pues a base de muchos factores, pues es lo que comentábamos antes, creo que fuera de micro. O por lo menos lo estaba comentando con Miguel Ángel. Y es que hasta qué punto la población en Alemania tenía los ojos tan cegados como para no saber el tema del Holocausto hasta que prácticamente ya era... lo digo porque No sé. esto es una declaración de intenciones. O sea, estaba cantado que no se los iban a llevar a Disney. Y sí, que los iban a expatriar a su país. Vale, pero yo creo que no es convincente del todo, teniendo en cuenta cuando te lees esto, dices, y viendo, ya no solamente eso, no solamente por leerte el libro, sino de ver la manera en cómo actuaban, incluso cómo actuaron anterior a eso con la misma sociedad alemana de la época. Es decir, si eras... La represión que mantuvieron. Claro, si eras gay, se te llevaban de tu casa también al campo. Al principio, no como campos de exterminio, pero muchos campos estaban con comunistas, con homosexuales. Entonces, quiero decir, si con tu propia gente haces eso, a la gente a la que tú estás odiando realmente, ¿qué no vas a hacer? Mandarlos a su casa, me lo tengo que creer. Y más de la manera que actuaban, como se les veía por las calles. Era una fuerza armada, o sea, ya habéis visto los uniformes, todo. O sea, quiero decir... de la que luego se deshizo, por cierto. Por eso digo que es que incluso hay algún libro incluso escrito sobre gente que estaba en la clandestinidad y que estaban en contra evidentemente del gobierno de Hitler. Hitler fue muy popular, pero hay que acordarse de que él pegó un primer golpe de Estado, que fue el Puig de Múnich, que no le salió bien, porque se echaron para atrás al final, algunos militares se echaron para atrás y lo dejaron con el culo al aire. Pero luego hay que tener en cuenta que prácticamente volvió a repetir cuanto menos casi que lo mismo, que fue poco a poco anulando la competencia un poco. Y luego hay que entender que la situación de Alemania en la época pues no estaba bien. Entonces, pues todo este tipo de auge de los nazismos y de los fascismos suelen aparecer a lo largo de la historia. Lo hemos visto, aunque a lo mejor no con el mismo nombre, pero se suele ver que aflora este tipo de sentimientos, este tipo de pensamientos cuando la sociedad atraviesa una crisis económica, cuando hay también una crisis cultural de los individuos de esa sociedad a la que pertenecen. La gente se radicaliza completamente mucho, como se está viendo actualmente, y lamentablemente se tiende a este tipo de nacionalismos, ¿no? Aparte, es muy fácil, creo que es una pena porque es muy fácil caer y que te vendan la moto, como por ejemplo el señor Abascal de Vox, como está haciendo hoy en día aquí en España. Evidentemente, cuando hay un partido en el poder, sea el que sea, en este caso el PSOE, que hace las cosas mal, que está el país tocado económicamente, porque no nos hemos recuperado, aunque ahora hay mucho turismo y todo, pero nos hemos convertido desde la transición a esta época, los gobiernos que han habido, evidentemente, independientemente de la ideología, lo digo, que esto no tiene nada que ver con unas letras u otras, han ido llevando al país un poco a convertirlo en un país de servicios. Totalmente. Es decir, de servidumbre. Nos hemos cargado la industria, nos hemos cargado la agricultura. España tenía todo. España tenía metalurgia. También todos los partidos políticos. Coches. Claro, lo digo sin bandera, porque esto es algo que está detrás de los partidos políticos, que ya hoy en día ya más o menos se comenta. Están amarrados por Europa y nos están Claro, exactamente. Yo, incluso antes de estar en Europa, ya pasó, porque Felipe González, cuando se cargó los altos hornos del Mediterráneo, la minería en Asturias, todo esto ha ido, es una rueda que ha ido poquito a poquito, a fuego lento. A fuego lento, la OTAN, pum, 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 Comunidad Europea, pum, 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 y nos la han metido por detrás. Españoles, no os preocupéis, que lo que hoy vale un euro serán 166 pesetas. No os preocupéis, que serán las equivalencias. Una polla como una olla, ya sabemos lo que pasó. Subió todo un 30, 35, 40% y los sueldos se quedaron igual.
Entonces, pues nos han ido metiendo la olla con todo. Entonces, siempre que aparecen estos periodos de incertidumbre política, como el que tenemos ahora, por ejemplo, aquí en España, de que es un puto circo todo, es muy sencillo caer en los diálogos de la gente de derecha, de nacionalsocialismos, de fascismos. ¿Por qué? Porque está intentando, con un discurso que tiene sota, caballo y rey, 3 puntos, arreglar el país. ¿Cuáles son? Pues los que podemos verle al señor Abascal. La inmigración, no sé qué, a tomar por culo. El dinero para los españoles, las empresas que sean aquí, que el dinero que se quede en España, que todo, o sea, quiero decir, ese discurso es muy atractivo. ¿Por qué? Porque la gente está súper quemada, súper cabreada, súper a la que están puteadas por todos lados. Entonces, oírte que alguien te va a arreglar el país, que va a tirar a todos los que supuestamente tú crees que te quitan el trabajo, que vienen a malear, que vienen a robar, que vienen a violar, pues que va a subirle los impuestos a la gente rica y a bajárselos al pobre, que va a crear empresas, que todos esos discursitos, pues generan pues que son atractivos de la gente. Pero claro, cuidado porque después de los inmigrantes van los maricones, van los rojos, van cualquier persona que no piense. Y los heavy metals. Exacto, claro, cualquier persona. El populismo da soluciones sencillas a problemas complicados. Claro. Y lo que también está ocurriendo ahora es la polarización. Totalmente. O sea, claro. Desde muchas partes ha interesado polarizar. Y bueno, y me quedo ahí. Sí, lo vamos a dejar ahí. No digo más. Sí, aparte, ya veis como en general en todo el mundo la tendencia que es. En Italia, Meloni, en Francia, en Argentina incluso, pese a todas las apuestas y todos los comentarios que no ha vuelto a salir, el señor... Ay, se me ha ido el nombre ahora. El de Milei también. Si os estáis fijando, en casi todos los países se está radicalizando totalmente y como respuesta a esas situaciones de desconocimiento, de inestabilidad económica, social y todo. Es un movimiento pendular. Es un movimiento pendular, o así lo veo yo. Sí, porque pero... parece que no, estábamos en el bien y de repente nos hemos vuelto todo el país se ha vuelto loco. Y no será que es un péndulo y que lo que muchos consideraban que era bien, no sé, el kirchnerismo en Argentina, sí, era lo bueno, no, igual era que era lo malo en este lado del péndulo y ahora nos vamos al otro. Es que no quiero alargarme. No, es complicado. Es complicado, pero... es que no quiero alargarme. Claro, lo que está claro es que no hay que repetir el pasado, no hay que volver a esas cosas. Ver el partido nazi cómo se apoderaba de las instituciones. Sí, ver cómo se apoderaba exacto. Cuando un partido, cuando una institución, cuando una ideología coloniza todas las instituciones, cuando ya no hay, cuando el rival... No, es que no había rival, es que lo anularon. Cuando subieron al poder... Digo que cuando el rival hay que destruirlo, cuando el rival deja de ser humano y cuando no se puede convivir con él, cuando resulta que a un grupo de personas que piensa de otra manera hay que reventarlas, que no diré qué político ha dicho eso hoy en el Congreso, hay que reventarlas. Porque si no es que esas personas nos van a reventar a nosotros. Pero eso siempre viene del mismo lado, tío Gandhi. Dejemos esto aquí, por favor. Dejemos esto aquí. Dejémoslo porque si no... Vamos a acabar. Sí que quiero enlazar el último libro que nos has presentado, tío Gandhi, con lo que va a suceder, Ringo, con lo que va a suceder la semana que viene. La semana que viene tenemos un programa muy controvertido, muy interesante, en el cual vamos a hablar de la SOA. ¿Qué es la SOA, querido vecino? Pues nada, pues esto es lo mismo que estamos dándole vueltas ahora un poquillo. El holocausto. Todo el tema del holocausto,
en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, como quizás también un poco cómo ha afectado luego y cómo lo estamos viviendo ahora otra vez de nuevo en algunos sitios. Y todo esto enmascarado. Y todo esto viene también de la mano de la gente, de escritores, de gente que se ha documentado, de profesores, que van a estar 3 de ellos, si todo sale bien, la semana que viene con nosotros en el directo para hablar de todo ello. Han escrito libros muy interesantes, van a hablar de otros libros que también conocen al respecto. Vamos a estar charlando y os esperamos la semana que viene para ello. Como habéis visto, os he dejado aquí al lado los comentarios. Nadie se ha atrevido a decirnos cuál era la casa, Ringo, para ganar ese premio. Pues nada, me la llevo yo, me la quedo yo. La casa Marsden. La casa Marsden, que sale en Silent Slot. Pues yo porque lo habéis dicho, yo no la conocía, no sabía que tenía ese nombre. Sí, pero hemos dicho, nos hemos encargado de decirlo varias veces. Claro, en el libro tiene mucha presencia la casa como símbolo del mal. Cuando llega el Ben Myers al pueblo, él está obsesionado con la casa y no sé, sí, tiene mucha presencia. Bueno, vamos a pasar rápidamente a los de récord, aunque estemos un ratito. Pues nada. Lo que he dicho, hemos hablado de casas malditas, tenemos una película maldita que nadie quiere la peli. Así que nada, la siguiente sorteamos otra cosa, Miguel Ángel, a ver si la gente se anima, no sé. Sí, no, tenéis que subir la apuesta, dice la peli y algo más. Eso. La peli y una cena con Miguel Ángel. Sí, pero que me inviten, ojo. Bueno, ahora no puedo que estoy al régimen. Bueno, en fin. Te lo preguntaré a mi nutricionista. Ya veremos la semana que viene, por favor. No os perdáis el programazo también que tenemos, que va a ser muy interesante. Si os gustó sobre todo el del gueto, os va a encantar. Tenemos autores. Tengo ganas de oírlo, sí. Fernando Garrido, Fran. Sí, van a traer a otro colega suyo también que ayudó en la farmacia, en el libro de Cracovia. Sí, el farmacéutico de Cracovia. Pues será Lucía Jiménez, me imagino. No, escúchate los audios que nos han puesto. Sí, no, es que se llama Lucía, es que el apellido es Lucía Jiménez. Hombre, yo creo que deberías, no me he escuchado los audios, pero debe ser él. Bueno, no hagamos divagaciones. En el libro, uno de los mejores artículos que hay en el libro previo a la novela es el de, creo que se llama Enrique Lucía Jiménez. Es el de él, que hace una historia del antisemitismo desde, desde no viene de ahora. O sea, para mí es el mejor, sin desmerecer a los otros, pero vamos, buenísimo el apartado de él. Pues lo tendremos también la semana que viene, lo más seguro, chicos. Así que no os lo perdáis. Estaremos por allí, os esperaremos vuestros comentarios y pasamos ahora mismito a los de récord. Chicos, no os vayáis, no os fuguéis. Ahora nos vemos. Adiós. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao. Gracias, chicos. Gracias, Teogandi.